Mesías, y ellos ya estaban esperando, ¿verdad? Al Mesías. ¿Por qué les costó tanto reconocer que nuestro Señor Jesucristo era ese Mesías después de haber visto tantas cosas, ¿no? Si ya conocían, nosotros lo estamos conociendo apenas porque vamos para atrás y venimos, vamos para atrás y venimos, ¿verdad? Y inclusive el Señor les dice para que la Escritura se cumpliera, ¿no? Para que la Escritura se cumpliera. Y no deja de decirlo el Señor eso. A ver, sí, a ver si te entendí bien. Cuando Pablo iba a las sinagogas, porque siempre iba a las sinagogas, ¿verdad? Buscando una sinagoga, ¿verdad? Ajá, bueno, hay una enseñanza nueva que está saliendo ahorita, donde dicen que todo es inventado, es un fraude todo, ¿verdad? Pero la información que nosotros tenemos de los judíos en ese tiempo se encuentra en el Nuevo Testamento. Okay. Y los judíos modernos, muchos de ellos están adoptando la idea que el Nuevo Testamento no lo pueden usar para nada, pero sí hay otros comentarios donde los judíos sí estaban en el tiempo que nosotros conocemos como el tiempo de Jesús, ¿verdad? En esa época, desde que empezó el Imperio Romano, que ya los judíos sabían que estaban viviendo en ese tiempo muy importante donde iba a venir el Mesías. ¿Okay? La idea del Mesías hasta este día, la misma idea permanece, que nomás va a ser un judío muy dedicado a Dios, que no necesariamente va a hacer milagros, pero va a ser una persona tan dedicada a la enseñanza y a convertir a gente al judaísmo, que iba a ser descendiente de David y que lo iban a reconocer como un rey. Okay. Es lo que es la idea todavía, ¿verdad? Que no va a ser una persona como la que nosotros conocemos a Jesús, que era Dios y encarnó, o sea, y el verbo fue hecho carne. Ellos no tienen ese concepto, simplemente creen que es un judío que van a ser y va a ser tan bueno, gran maestro, que la gente lo va a reconocer como el Mesías. ¿Okay? Y y las profecías que ellos estudiaban, por ejemplo, en Primera de Pedro, cuando habla ahí de que ellos escudriñaban las escrituras para saber dos cosas, ¿verdad? El tiempo y la persona, que son las dos cosas que sobresalían en el estudio. Otra vez, ¿verdad? Estamos citando de un libro que los judíos modernos rechazan. Okay. Pero digo, lo que encontramos en el Nuevo Testamento está tan confirmado por otras cosas que se han escrito, que muy pocos pelean contra eso. Básicamente todavía hasta la fecha es lo que estudian. Así es que no es nada raro que hoy en día los judíos que rechazaron a Jesús todavía están estudiando los dos temas importantes que dice en el versículo, que es el versículo 11, 1 de Pedro 1:11, dice, escudriñando qué persona, okay, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ella. Y tenemos dos pasajes, uno en Isaías 53 y el otro en Daniel capítulo 9, donde los dos dicen lo mismo, que el Mesías sería cortado. ¿Okay? Entonces, Isaías habla de la muerte de un siervo de Dios, y Daniel habla de que cuando viniese el Mesías, que lo iban
que lo iban a cortar. ¿Okay? Y eso de cortar los dos implican, ¿verdad?, que lo iban a matar. Isaías 53 definitivamente muere, ¿okay? Porque habla ahí que fue sepultado, murió y fue sepultado entre ricos y pobres. ¿Okay? Entonces, Isaías 53 definitivamente muere. Daniel 9, cuando dice que fue cortado, se infiere pues que va a morir, que va a sufrir y va a morir. Entonces tenemos dos pasajes que los judíos tenían y calculaban que ellos estaban viviendo en el tiempo de Jesús, estaban viviendo en el tiempo que el Señor o el Mesías o este siervo iba a morir. Entonces, las sinagogas en el tiempo de los apóstoles estaban desparramadas. En Hechos capítulo 15, cuando se dio la carta que fueran, que llevaran a estos hermanos, que una carta escrita a los gentiles, que por favor no hicieran estas cosas, ¿okay? Que no comieran sangre, que no tuvieran un tipo de relación sexual, fornicación, y aquí en el capítulo 15, y se les escribe ahí dice en versículo 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a este acuerdo, elegir a varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber las mismas cosas, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna cosa más que estas cosas necesarias. ¿Okay? Esto no es una ley que como como un mandamiento que si lo violas vas a pecar, en el sentido de que estás violando un mandamiento de Dios. Son cosas que por favor hagan esto para no ofender, más bien, ¿ok? Por ejemplo, Pablo dice, si yo voy a ofender a un judío, yo no voy a comer carne, no voy a comer puerco, ¿ok? Dios lo deja comer puerco, pero para no ofender no va a comer puerco. Que me hago judío, los judíos, me hago gentil, los gentiles, bajo la ley, como los bajo la ley, o sea que para ganar, ¿ok? Entonces no estamos hablando de mandamientos aquí donde eh, más bien son cosas, no todas, pero cosas permitidas, pero para no ofender, por favor, hagan cosas necesarias. ¿Qué dice para alabanza del Evangelio? El 29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Ahora, en 1 Corintios y en Romanos, Pablo dice que si vas a ir al mercado, ni preguntes si fue sacrificado a ídolos o no. Tú nomás cómpralo y llévatelo, cómetelo. No hay problema. Pero si alguien te dice, eso fue sacrificado a ídolos, no lo compres, no lo comas. ¿Por qué? Porque se va a ofender. Pero el cristiano puede comer tripitas, puede comer camarones, puede comer todas esas cosas que un judío no se le permite comer. ¿Ok? Y los judíos cuando comen, ellos no se comen el animal luego lo cuelgan y lo dejan colgado por 2 o 3 días hasta que se sale toditita la carne, se llama kosher. Y en unas cajas, ahí pueden ver en las cajas cuando compras comida, está una K y luego está un círculo. Eso quiere decir que está aprobado por los judíos. Un judío se puede comer el producto. Y si ellos no encuentran la K con la ruedita, no la compran. ¿Okay? Hasta los hechos. Y los gentiles, pues nosotros matamos al animal, lo comemos al instante. ¿Sabe ¿Verdad? ¿Sabe qué pasaba, hermano? No, cerrado. ¿Sí? No, ¿sabe qué pasaba? Yo trabajé en un rastro donde hacían sacrificio de animales y había un rabino que llevaba allí una mesa y hacía un ritual ahí, hermano. ¿Y sabe qué sacaba? Todas las becerras, las vacas que venían gestantes o embarazadas, sacaban los bebés, pues, y esos eran para él. Y hacía una cosa y no sé qué. Bien raro. Bueno, a mí me ha tocado ahí en San Diego ir a una tienda de judíos
y entras y están todos los pollos así colgados, las gallinas y los pedazos de carne así, y luego abajo está un canalito, y ahí cae la sangre y cae ¿qué será? Sangre con plasma, o qué será, ¿verdad? Lo que sale, y todo corre por un canalito, ¿okay? Hasta que ya el animal ya no botea, entonces, ok, este ya está listo para vender, porque hasta la fecha. Entonces le está diciendo que los hermanos, que ellos, cuando van a comprar, dice, si sabes que si te dicen que eso es sacrificado, no lo compres, a un ídolo no lo compres. Y lo dice, y de sangre, ahí está hablando de animales, ¿verdad? Que cuando lo matas, los gentiles no se esperaban a que se les saliera toda la sangre. Los judíos sí. Que dice, hagan eso. Y luego dice, y de ahogado, aunque ahogado es como nosotros antes, mi abuela mataba a una gallina, la agarraba del cuello, le daba vuelta y la ahogaba. Okay. Y muchas veces con la sangre todavía en el cuerpo la cocinaba. Okay. Y los gentiles, cuando ellos tienen sus propios platillos, ¿ok? Uno de ellos era de cocinar, según cocinar la cabra en la leche de su madre. ¿Se acuerdan allá atrás en el Antiguo Testamento donde dice ahí que no cocerás la cabra en la leche de su madre? Ser un platillo, una del que te hacen. Gourmet. Sí, algo, un platillo especial, ¿no? Ajá, un platillo especial. Y la cosa está que si cuando haces eso, pues la sangre del animal se queda ahí. Y pues lo ahorcaban o lo ahogaban al cabrito y luego lo cocían en la leche de su madre. Me imagino que sabía muy bueno, pero Dios dice que no van a hacer eso ustedes. Y aquí, de ahogado, ¿okay? No se va a comer ningún animal de ahogado. ¿Okay? Entonces ahí la última parte ahí habla ahí de y de fornicación. ¿Okay? No sé específicamente a qué se refiere eso, ¿okay? Pero muchos gentiles estaban acostumbrados a, a tener sexo. Con los animales. No, aquí no estoy hablando de animales. Esto. Yo creo que, servicios religiosos, como dice Marta, pero más bien yo creo que tipos de relaciones sexuales que, bueno, mejor les voy a dejar la tarea, usted me al Google y pregunte, porque yo no quiero mencionar las cosas que unas gentes practican hoy en día, están casados y todo, pero practican un tipo de relaciones sexuales que pues para mí se me hacen algo raro, ¿ok? Pero entre los gentiles estas cosas eran muy normales, yo creo. Entonces les dice que hagan esto, ¿por qué? Para no ponerle un tropiezo a los judíos. Ahora, en versículo 19, cuando llegan a la conclusión de escribir esta carta, tenemos esto, dice 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahora, la razón no es porque es mandamiento de Dios, así como que dice, yo que no quiero que hagan esto. ¿Por qué les dice esto? Versículo 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Okay? Entonces, en cada ciudad había una sinagoga y los que van a sinagogas son judíos. Entonces, esta carta se escribe para que estos judíos en cada ciudad que oyen la palabra de Dios no se ofendan. Si estos hermanos se convierten a Cristo y, y, los, y los judíos de la ciudad se dan cuenta que ellos están haciendo estas cosas, ¿verdad? Comiendo sangre y cosas así,
pues no va a avanzar mucho la predicación del evangelio. ¿Ves? Si tú tienes un amigo, le invitas a tu casa, ¿verdad? No le vas a, y es judío, no le vas a ofrecer tocino, ¿verdad? No le vas a ofrecer nada que Moronga. Ajá, morón, no, nada. Dice un pedacito de borrego, algo así. Entonces, por eso esta carta, que entonces estaba en cada ciudad había una sinagoga, había judíos, había una colonia de judíos, porque así es como ellos se sentían más protegidos, viviendo todos juntos en una colonia. ¿Okay? Y ahí estaba la sinagoga. Y Pablo, cuando iba directamente a la sinagoga. Okay. Primero, Hechos capítulo 17, creo que es la primera referencia que tenemos. No, porque ya ya vemos que está en otra parte, pero aquí en el 17:2 dice, y Pablo como acostumbraba fue a ellos. Y por 3 días, bueno, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutía con ellos. Entonces les hablaba. Ahora, lo que él tuvo mucho éxito, se puede decir que tuvo bastante éxito, porque en unas partes lo corrían y en otras partes lo aceptaban. ¿Okay? Pero casi en todas las sinagogas que él fue, salía poquita gente. ¿Okay? Aquí tenemos en Tesalónica salió gente de esta sinagoga, y yo no sé si se salieron, yo creo que los corrieron, aunque los corrían, porque si aceptabas al Señor, casi era traición. Seguro que te iban a correr de la sinagoga. Pero los de Berea, la sinagoga de Berea, como que se quedó la sinagoga intacta, porque dice que eran más nobles. ¿Okay? Entonces allí simplemente la congregación, o sea, la sinagoga allí en Berea, aceptaron y se quedaron. Ellos tenían las escrituras, porque en la sinagoga había escrituras. Que entonces ahí ellos tenían las escrituras y pudieron crecer. Ya no oímos más de Berea. ¿Okay? Pero la razón por la cual yo creo que Pablo tuvo éxito es porque estas gentes en este tiempo estaban estudiando, porque sabían que estamos en el tiempo del cuarto reino del cual habló Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 9, donde Dios le dijo que está determinado 70 semanas, y calculas y llegas al año 31, 32 del tiempo de Cristo, cuando él tenía 32 años, que cuando entró a Jerusalén sobre el asna, cuando entró sobre el pollino hijo de asna, cuando él se manifestó a Israel. Entonces tenemos esos dos pasajes, y ellos estaban estudiando. El tiempo lo tenían correcto. ¿Okay? Entonces Pablo se sentía a gusto, o sea que él, como él era judío antes, él sabía, él también había hecho lo mismo. ¿Okay? Entonces él sabía, esta gente está esperando, ahorita están esperando. Y luego tenemos el otro pasaje acá que hemos también citado en Lucas capítulo 3, creo. Ahí me ayuda, Glauco, o alguien me ayuda, donde dice que estaban en expectativa. En capítulo 3, creo que dice, versículo 15. Sí, Lucas 3:15. Ahora, por más que digan los judíos modernos que todo esto es fraude y inventado, para mí se me hace muy improbable que sea inventado, porque dice ahí conforme a lo que hemos dicho, ¿verdad? Que la gente estaba estudiando Daniel, especialmente los 4 reinos, y luego Daniel 9:27, de lo que iba a suceder después de que regresaran de Babilonia. Y dice ahí
como el pueblo estaba en expectativa, preguntamos en todos sus corazones si Juan sería el Cristo. Ahora, cuando dice expectativa, o sea que ellos estaban esperando, porque estaban viviendo en el tiempo que ellos calculaban que Daniel había profetizado. Entonces, estaban viendo, pero no se veía mucho, como cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Que hubo milagros y truenos y toda la... No se miraba nada. ¿Ok? Hasta que de repente, Jesús empieza su ministerio. Y hay una explosión de milagros. Nunca se había visto eso. Los sacerdotes estaban con las manos llenas con los puros leprosos que Jesús había sanado, porque los leprosos tenían que presentarse con el sacerdote, y luego ir a traer las palomitas primero, y luego traer un cordero, y luego quitarse toda la greña de su cabello, las cejas, si tenían barba, todo quedaban bien brillosos. Se quitaban, ni un pelo quedaba en su cuerpo. Pues, y andan caminando, y ese pelón que va ahí, que trae, hey, párale ahí, ¿verdad? Tú eres el leproso, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues, no, pues, me sanaron. ¿Quién te sanó? Pues Jesús de Nazaret. ¿Quién? Jesús de Nazaret. Y luego la gente se empezaba a preguntar, entonces, ¿será este el Mesías? Estamos viendo el tiempo, y no nomás era un leproso, eran varios leprosos que Jesucristo sanó, y luego los leprosos que sanaron los discípulos de él, cuando salieron de 2 en 2, y cuando envió a los 12, y luego tenemos a otras personas como el ciego, que causó tantos problemas ahí en Juan 9, en muchas cosas, y porque la gente sabían que estaban viviendo el tiempo, y se pregunta, ¿será este el hijo de David? Pero el hijo de David va a nacer en Belén, y viene de Nazaret. Pues si le hubieran preguntado a Jesucristo, como los migrantes aquí, ¿dónde naciste? Pues nací en Belén. Pero todos pensaban que nació acá en Nazaret, al norte. Pero no, él nació en Belén. ¿Okay? Pero la cosa está que cuando le preguntaron los magos que llegaron ahí a Herod, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Por qué hemos visto su estrella? ¿Okay? ¿Y cómo sabía? ¿Quién les dijo que ese era el tiempo de ir a buscarlo? ¿Ves? Sí. Pues ellos tenían las escrituras. Y le dijeron, pues en Belén es donde va. Y ahí van para Belén. ¿Ves? También estaban en expectativa, ¿no? Todos estaban, era el tiempo. ¿Okay? Y la cosa está que Daniel dice que van a regresar de Babilonia, iban a regresar de Babilonia a Jerusalén, iban a levantar el templo para después que ese mismo templo sea destruido. Y fue destruido. Y Jesús dijo, si supieras que lo que te va a pasar, vas a estar rodeado y no va a quedar piedra sobre piedra. Jesucristo está basando en Daniel 9, capítulo 9, donde decía que el templo que van a levantar estos que van para allá va a ser destruido. ¿Por qué? Porque todavía, dijo Jesucristo, porque todavía no se ha hecho justicia de toda la sangre que se había derramado. Que desde Abel hasta Zacarías, que mataron entre el altar y el santuario. Todavía falta eso. ¿Okay? Y Jesús dijo, si supieras lo que te va a pasar, ¿okay? Porque le están enseñando los grandes edificios. ¿Okay? Así es que, bueno, la razón es, más que decir eso, que el tiempo lo sabía, la persona era la clave. Entonces, ¿cómo un judío, bueno, yo sí entiendo, ¿verdad? Pero digo, ¿cómo un judío podía entonces reconciliar la verdad de que el Mesías había llegado con la profecía de Malaquías, ¿no? Que les dice, acuérdense de la ley de Moisés, ¿no? Sí. Porque yo se la di aquí dice a Oreb, y pues no se olviden de ella. Sí. Y aquí pues prácticamente les están diciendo hay otra cosa nueva, tienen que dejar eso. ¿Quién tiene que dejar eso?
Sí, pues los judíos, los que se entregaban o recibían a nuestro Señor Jesucristo, pues ya no iban a tener todos esos rituales que seguían haciendo, ¿no? Pues, Cómo ajá, introducían? Por Pablo lo hizo por medio del Espíritu, ¿verdad? Pablo reconoció, pero porque era judío, pero los demás, cómo convencerlos, cómo cambiar esa idea de que la ley de Moisés ya no iba a ser aplicable? Pues, no, la ley de Moisés siempre va a ser aplicable, eso es todo lo que yo quería oír. siempre va a ser aplicable. Esa es la cosa que lo que encontramos en el libro de los Hechos no es un rechazo de la ley, El sino un cumplimiento, así como Jesús dijo, ¿verdad? Que no viene a abrogar, sino que a cumplir con la ley y los profetas. Entonces, lo que encontramos en el Nuevo Testamento no es nada, uh, uh, no encuentras nada donde se le escribe a los hermanos que dejen la ley. Esos le acusaron a Pablo. Acusaron a Pablo de que él estaba enseñando las cosas, creo que en Hechos 21. Y hermanos piensan que, que esta acusación era verdad, pero no es. Aquí en en Hechos capítulo 20, si no estoy, verás, aquí, a ver, sí, así, en el capítulo 21 y versículo 21, cuando llega a Jerusalén, dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Okay. Diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres que hay, pues la multitud se reunirá, es cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Okay. Ahora, 25. Pero en cuanto a los gentiles, que somos nosotros, que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Okay. Entonces, eres un judío, tú puedes seguir, no hay problema. Eres un gentil, no estás obligado, pero la ley te enseña cómo vivir. Okay. La ley de Moisés te enseña a ti cómo vivir, y tenemos pasajes allá atrás en Números, donde habla de un gentil que puede ir al templo, puede sacrificar, puede observar. Tú puedes ir, no, tú vienes de otra parte donde no se guarda los mandamientos en una, Joselito. como un estado, como un país que guarda como una monarquía, pues. Sí, o sea que la ley de Moisés era la constitución de Israel, ¿ok? Pero si tú vienes de otro país, la ley no es la constitución de tu país, ¿ok? Pero como un individuo tú puedes aprender de la ley de Moisés, regresar a tu tierra y vivir allá, donde allá no, a lo mejor ellos descansan el viernes o descansan el lunes, pero aquí en Israel vas a descansar el sábado, donde tú vienes, quién sabe qué día de descanso. Es obligación según el Dios de tu nación, porque todas las naciones tenían sus dioses. ¿Okay? Entonces, tú podías vivir tu vida en tu país y servir a Jehová, basado en lo que has aprendido de la ley de Moisés. ¿Okay? Pero no estás obligado a circuncidarte.
Okay. Y a Pablo le acusaban que él estaba enseñando que apostataran, ¿no? Nunca enseñó eso. ¿Ves? Y encontramos a los hermanos judíos todavía, aquí los encontramos, aquí están en Jerusalén todavía guardando sus costumbres. La única cosa está que ellos ya no, oye, ¿por qué no traes un becerro por tus pecados? Sí. Y yo no. ¿Ves? Yo tengo mi Pascua, yo tengo tengo el que dio su vida por mí. ¿Ves? Pero es lo único, pero las otras cosas, las costumbres, la enseñanza de la ley, todo eso, yo creo que no cambió. No hay por qué cambiar. ¿Okay? Y pues los votos, ¿verdad? Por ejemplo, si haces un voto, no te cortabas el pelo por un tiempo y luego te rasurabas, que terminaba el voto creo que de Nazareo o algo así. ¿Okay? Pero, pero hay hermanos que dicen que esto, lo que dicen aquí de Pablo, que él enseñaba, dicen, ¿eso es lo que estaba enseñando Pablo? Yo digo, no. Pablo no estaba enseñando eso porque lee todo el pasaje. ¿Ves? Y lo leen, pero cuando llegan al 24, como que Pablo estaba guardando la ley. Sí, la guardaba y no había problema. Y ya Cristo había resucitado, el Señor ya había resucitado. Pero el, la segunda pregunta, o sea, era la persona. El tiempo estaba bien, la persona, cuando llegaba a la sinagoga, es lo que él tenía que convencerlos, que la persona iba a morir. Y en la teología de los judíos, o sea, la creencia de ellos de que el Mesías, primeramente, no es Dios, no puede ser Dios, porque ¿por qué va a morir Dios? Por nuestros pecados. Okay. Y a Jesús lo tienen como un ídolo, o sea, como el que sigue a Jesucristo está siguiendo la idolatría, porque nomás hay un Dios. Okay. Y nosotros creemos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Okay. Basado en la evidencia que tenemos nosotros. Okay. Pero el judío no cree que tú puedes tener salvación simplemente siendo una buena persona. Okay. Pero cuando venga el Mesías, él va a ser la mejor persona que el mundo ha conocido. Okay. Y no es Dios en la carne, no nada de eso, simplemente es una buena persona, mucho conocimiento, una persona que va a hacer buenos juicios, cosas así, y ese para ellos es el Mesías. Nosotros creemos que buenas obras, que viene siendo el argumento de Romanos y Efesios, que buenas obras no te van a justificar. ¿Okay? Y ellos se basan en Ezequiel 18, donde habla ahí que el hombre que hace esto y esto vivirá, y el hombre que no hace esto, él morirá. Que por tus obras vives y por tus obras mueres. ¿Okay? Pero la teología que nosotros creemos, ¿verdad?, de Dios, es de que buenas obras simplemente no la van a hacer. Y tenemos desde el primer pecado que se comete en el huerto, Adán y Eva, ahí pues Dios les puede haber dicho, pues simplemente pórtense bien y pues se van a salvar, ¿no? Lo ha hecho por fuera. Y de ahí en adelante empieza lo que conocemos como los sacrificios de animales típicos, simbólicos del que va a venir. ¿Okay? La sorpresa es que los evangelios empiezan así, el Nuevo Testamento empieza así, que nace un ser humano, pero no tiene padre humano. Pues, si no crees en la concepción del Espíritu Santo, no puedes creer en Cristo como Jesucristo como tu Salvador. Tienes que creer que así entró al mundo porque no era simplemente un buen hombre que tenía un buen papá aquí en la tierra, sino que su padre era del cielo. Y cuando Jesús hablaba, pues cada vez que decía yo y mi padre, uno somos, ¿dónde están las piedras? Matarlo ahorita, agarrarlo a piedras.
porque la persona es lo que los traía a ellos confusos o los querían que la persona, ¿ves? Sabían que iba a ser un descendiente de David, sabían que iba a ser un descendiente de Abraham y David, ¿verdad? Pero la persona, ¿okay? Y cuando Cristo, ¿verdad? Insinuaba, ¿verdad? Cuando él hablaba de Dios como su padre, su padre, su padre. Busca la palabra padre en el Antiguo Testamento que se refiere a Dios y nomás la encontramos una o dos veces. Creo que en una dice, tú eres nuestro padre. Pero ya cuando viene el Señor Jesús, ¿verdad? Nunca se refirió a José como su padre. Okay. Era su padrastro, se puede decir. Trabajaban en el mismo oficio porque él era carpintero y Jesús también. No es el hijo del carpintero, no es el carpintero, o sea que carpinteros. Pero dice Lucas, dice ahí muy claramente en el capítulo 3 que así lo conocían a él, así la gente lo conocieron, ¿verdad? La gente pensaba, este es el hijo de José. Pero cuando presenta la genealogía, dice, pues, era el hijo de Dios. Dice, en Lucas 3, genealogía de Jesucristo, y cuando llegamos aquí, es el versículo 23, ¿eh? 23. Dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, mira, según se creía. De José. ¿De José? Podería. Y por algo pone ahí, según se creía, hijo de José. Pero Mateo y Lucas, ¿verdad? Dicen que es según se creía, pero mira, versículo 38, hijo de Enos, hijo de Sid, hijo de Adán, hijo de Dios. Y la expresión esa le van a llamar Emanuel, que significa Dios con nosotros. Okay. Y ya hemos estudiado bastante, me gusta provocar a los hermanos para que investiguen los nombres, porque todos los nombres tienen un significado. Y cuando nacías te daban un nombre. Y luego tu vida, la vida que llevabas, te daba otro nombre. ¿Ok? ¿Se acuerdan cómo se llamaba, cómo le pusieron a Bernabé? Silas, ¿no? No. Silas. Hijo de consolación. Se llamaba Bernabé, pero hijo de consolación. ¿Por qué? Porque consoló a los hermanos. ¿Okay? Y el esposo. Y a Juan y Jacobo, ¿cómo le pusieron a ellos? Juanerges, hijos del trueno. Hijos del trueno, porque eran bien corajudos. Bien. Señor, hagamos que llueva fuego sobre esas ciudades que no nos quisieron recibir. Señor, yo no soy de ese espíritu de ustedes. Y Nabal, el esposo de Abigail, yo no creo que se llamaba Nabal. No creo que cuando nació le pusieron Nabal. ¿Qué significa Nabal? ¿Eh? No. Insensato, tonto, menso, algo así. ¿Okay? Pero cuando nació no le pusieron así. Él se ganó ese nombre ya de viejo. De adulto se lo ganó. Ahora, Jesús, cuando nace, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Okay? Y así empiezas con Jesús. Lo miras como un hombre primero, pero a través de su vida te vas dando cuenta que este es Dios con nosotros. Emanuel. Entonces, si Jesús no resucitó entre los muertos, ni estuviéramos aquí hablando, hermanos. Sí. Ni estuviéramos aquí. Y por más que digan que Jesús es un personaje inventado, que Pablo también y todo eso, el testimonio está tan fuerte, pues
Puedes borrar todo el Nuevo Testamento si quieres. Empezar sin nada en el Nuevo Testamento, con el puro Antiguo Testamento, que es lo que tenían ellos. Estaban escudriñando las escrituras para ver el tiempo y la persona. Y si estudias lo que el Antiguo Testamento habla del que va a venir, vas a llegar a una conclusión que no es un hombre nomás. Va a ser Dios con nosotros. Y ese es un concepto muy difícil para el judío aceptar. Y la reacción va a ser, lo aceptas, lo aceptamos, gracias, o te vamos a matar porque estás enseñando esto. ¿Okay? Y es lo que pasó con Pablo. Predicó en Antioquía, de Siria, y luego se pasó a otra ciudad, ¿cómo es ahí? Pero en Iconio creo que lo apedrearon, sacaron la ciudad y lo dejaron ya por muerto, pero se levantó. Pero la reacción va a ser así. ¿Okay? A Esteban lo mataron, a Jacobo lo mataron, ¿okay? A Pedro lo iban a matar. Y es que este concepto de la persona es el tropiezo, fue el tropiezo del pueblo judío hasta la fecha. Es el tropiezo. Y ahora los judíos se han armado con se han armado con un sistema nuevo para atacar el cristianismo. Y eso es simplemente decir que Jesús fue inventado por Pablo. Okay. Y yo digo que si van a seguir eso, pues entonces Lucas inventó a Pablo. Y todavía nos fue muy poquito más para atrás, y Teófilo fue el que inventó a Lucas. Y Teófilo era un tipo de gobernador, creo yo, alguna persona del gobierno romano. ¿Okay? Y que todo esto simplemente sigue la mitología de los griegos y los romanos. ¿Okay? Pero yo digo, quítame todo el Nuevo Testamento y todos tienes el Antiguo Testamento y haremos lo mismo. Vamos a escudriñar el tiempo y la persona y vamos a llegar a una conclusión. Y dicen que Jesús, aunque lo rechazan a Jesús, los judíos reconocen que Jesús, que no creen en él, es un precursor del Mesías que ellos están esperando. Va a venir, va a sufrir, pero no va a morir, pero va a sufrir. ¿Okay? Va a ser una persona que hace buenas obras. ¿Okay? Va a ser una persona que a lo mejor no hace milagros, pero va a hacer grandes obras. ¿Okay? Y un judío que vivió en los Estados Unidos abrió más de 5,000 escuelas, sinagogas, centros de aprendizaje, ¿cómo se llama donde cuidan los niños? Guarderías, 5,000 en los Estados Unidos, y muchos dijeron, ese es el Mesías. ¿Ves? Y todavía lo tienen como Mesías, pero murió. Y todavía están esperando que resucite. Es la única diferencia. Pues, nuestro Señor, si resucitó, si no hubiera resucitado, como ni estuviéramos aquí. Pero si no tuviéramos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, de todos modos, en las preguntas iban a ser las mismas. El tiempo, la persona. Okay. Así es que Pablo sabía exactamente dónde ir a la sinagoga porque lo están esperando. Ahí iba. Y todo el tiempo vemos ahí que salían, a veces más mujeres que hombres, pues salían grupitos en Berea, una excepción, ¿verdad? Que parece que toda la sinagoga ahí se convirtió. Pero ya se fue el que hizo la interrogante. Se tuvieron que ir, creo. El hermano Enrique y la hermana Gloria. Okay. ¿Alguna pregunta o algo que quieran añadir, hermanos? Pero esa la pregunta le hizo el hermano Enrique. Sí, hermano Alfredo. Yo le iba a dar una pregunta. Sí.
Eso que usted explicó de comer lo sacrificado a los ídolos o comer camarones, carne de cerdo, es solo para los judíos o para los que siguen también los reglamentos de los judíos. No, nomás era para los judíos, para el pueblo de Israel. Sí, también a los sacerdotes les quitó el vino. Uh-huh. Es cuando murió Nadab y Abiú. Antes de eso no había dieta. Pero cuando estos hombres no discernieron y agarraron fuego extraño, dijo Dios, los voy a ayudar. Les voy a quitar el vino y voy a poner a la nación en un tipo de dieta, que no van a comer ciertas cosas, para que empiecen a ejercitar sus sentidos de lo que pueden comer y no pueden comer, y de ahí de lo que es bueno, lo que no es bueno, y de ahí lo que es doctrina de Dios y lo que es doctrina de hombres. Sí, porque aquí está una religión en que son mesiánicos. Sí. Y aquí solo esos mesiánicos solo hay de México y hay de Honduras. Yo visité esa iglesia cuando vine. Sí. Que el primer patrón que yo tuve era de ellos. Y todavía es de esos mesiánicos. Y ellos dicen que ellos son judíos, aunque sean de Honduras o de México. Pues sí, pueden ser judíos, porque sí hay judíos. En Sudamérica hay muchos judíos, ¿okay? Y son mesiánicos en el sentido que han aceptado a Jesucristo, ¿verdad? Ajá. ¿No sabes cómo se llama la iglesia? Así, mesiánico. Ok. Si son judíos, a lo mejor sus papás fueron judíos y aceptaron al Señor, que son los judíos mesiánicos. Ajá, y son tan bien establecidos. Nada más ahora estaba leyendo de uno de los primeritos. Ese movimiento empezó como en los 60, 70, pero todo el tiempo ha habido judíos que aceptaron al Señor. Digo, desde en los últimos 50, 70 años. Más y más. Y están como han enviado misioneros para convertir a judíos. Los judíos se miraron obligados a buscar otra manera para pelear esto, porque se estaban convirtiendo más y más judíos. Y esta es la última idea con la que salieron, simplemente decir que todo es un fraude, o sea, que son personajes inventados, que Pablo es el que inventó el cristianismo, inventó a Cristo, y que Pablo pues a lo mejor también fue inventado, que la Iglesia Católica inventó todo eso, pero yo no creo nada, yo no creo eso, especialmente que la Iglesia Católica inventara, si la Iglesia Católica todavía no estaba organizada como una institución en el año 325, pero no. ¿Alguien más? Bueno, dice Marta que se me acabó el tiempo. Bueno, está bien. Entonces, si no hay más, voy a apagar la grabadora, ¿ok? 1, 2, ahí va. Gracias por su atención, hermanos. Ahí va, ¿eh?